Saludos, bendiciones. Es un gozo para mí estar en esta hora para compartir el consejo de Dios. Es una bendición grande el poder hacer que este tiempo llegue a las vidas necesitadas, donde en los próximos minutos estaré compartiendo acerca de el libro de Isaías. Hemos estado ocupados en estos días en el libro de Isaías, como les he comentado en oportunidades anteriores, y este día pues será igual. Saludo a todas las personas de Suramérica, de Centroamérica, de América, allí pues donde el Señor se está glorificando de manera extraordinaria. Una bendición grande para toda mi gente venezolana, esta gente que pernocta, que vive, que habita allí en el territorio nuestro de Venezuela. Un saludo para todos, en especial para la familia Centro CLN. Quiero agradecer a Dios pues la bendición que tengo hoy de compartirles el mensaje. Hoy de una manera inmediata vamos a ir al consejo de Dios, a la palabra de Dios. Antes quiero expresar mis palabras de condolencias a las familias que allí en Venezuela, conocidos pues se han ausentado físicamente sus familiares pues por algunas circunstancias. El caso que la información de hoy fue el fallecimiento del pastor, ahora se me va el nombre, Melquiades Chacón, el pastor Melquiades Chacón, quien ha partido con el Señor, y una palabra de fortaleza para la familia. Sé que afecta a una familia de nuestro ministerio, como es la familia Mendoza, hermana Deidi, muy allegados pues a la familia del pastor Chacón y a toda la iglesia que pastoreaba a mi hermano, a la cual fue pastor por mucho tiempo. Ya él tenía su avanzada edad. Una palabra de fortaleza pues para todos, para los compañeros de ministerio, el reverendo Julio Leone, quien su mamá partió con el Señor en días pasados. También nuestro pastor amigo Samuel Rodríguez, sus padres también están con el Señor. Y bueno, estamos pidiendo a Dios por aquellas personas que están siendo afectadas también de alguna u otra manera por algunas situaciones que se han presentado. Hoy quiero compartir el consejo de Dios basado en el libro de Isaías. Como les decía, en el capítulo 28 hay un versículo allí que quiero compartir. Dios te bendiga, hija Maribel. Bienvenida a esa transmisión. Estamos por iniciar el consejo de Dios hoy, que quiero hablar, como está allí el titular, acerca de la revelación de Jesucristo. ¿Cómo se revela el Señor, o qué pasa? ¿Cómo debe evidenciar una vida de una persona a quien Cristo se le ha revelado? La revelación de Jesucristo a una persona, a un ser humano. El apóstol Pablo habló de esta bendición, de lo que es la revelación de Jesucristo. Él dice que fue un antes y un después en su vida, dice el apóstol Pablo, siendo él indigno de esa gracia. Dice que Cristo se le reveló. Así que quiero entonces leer en la palabra de Dios un versículo que está el 16, Isaías 28, 16. Hermano Nelson Bustamante, Dios te bendiga, este joven ministro del Señor de Río Claro, allá en Río Claro, la parroquia de Río Claro, por allá en el municipio. ¿Qué municipio? Ahora se me va el municipio, será Palavecino quizá, o qué municipio será Río Claro, se me fue la onda allí. Dios te bendiga, Nelson, te aprecio mucho, uno de los jóvenes a quienes hemos tenido en enseñanza teológica en alguna oportunidad hace algún tiempo. Puedo recordar su cara de este joven, y que Dios te bendiga por estar allí. Estamos en Madrid, España, transmitiendo esta predicación. Quiero decirles que por esta temporada estamos creyendo en Dios, que es nuestra última transmisión por este tiempo desde Madrid, España, porque Dios mediante el próximo miércoles creemos que vamos a salir hacia nuestro país, Venezuela. Se ha cumplido un tiempo aquí, hemos estado retenidos por situación de, saben que estos países europeos
entre comillas, fue muy afectado por este asunto de la pandemia y bueno, pues nos ha tenido retenido un tiempo, pero ya estamos pues para retornar, si es la voluntad de Dios, porque nosotros creemos que solamente la voluntad de Dios es la que hace que cumplamos algunas cosas. Ok, vamos entonces a la palabra del Señor en Isaías 28:16. Voy a hablar acerca de la revelación de Jesucristo a la vida de alguien. Y en Isaías 28:16 dice: por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra aprobada, piedra angular, piedra preciosa, piedra de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Quiero hablar acerca de esta profecía. Es una profecía mesiánica muy pero muy puntual. Y quiero entonces tomar de manera, diríamos, analógica, sí señor, esa es la palabra, una comparación de este detalle, porque el Señor hace una descripción de lo que será de este fundamento particularmente. Entonces yo lo he tomado para hablar acerca de la revelación de Jesucristo a la vida de alguien. Cuando el Señor Jesucristo se revela, ¿cuál debe ser, según esta descripción, el modus vivendi, el estilo de vida que una persona a quien se le revela Jesucristo? Porque una cosa es tener costumbres religiosas, otra cosa es que se revele Jesucristo para salvación. Recordemos que el sistema de enseñanzas de Jesús no fueron que Él vino a traer una religión de ninguna manera. Él vino a traer un estilo de vida a la humanidad. Pero déjenme decirle que el versículo comienza diciendo que el Señor, he aquí, yo he puesto en Sión. Vamos a hablar panorámicamente del ambiente, la atmósfera de esta profecía, un poco el contexto histórico. Estamos hablando de unas predicciones proféticas a el inminente juicio que se sobrevendría en primer tiempo para el pueblo de Israel y en segundo para el pueblo de Judá. Ya el pueblo de Israel estaba totalmente casi a ser exterminado, pero quedaría el pueblo de Judá, cuya profecía de mayor peso arropaba al pueblo de Judá. Y esto lo podrán entender las personas lectores de la Biblia, que saben que Israel se dividió en dos pueblos por cuestiones políticas de ellos mismos, y entonces se creó este quehacer histórico de los profetas. Pero en este particular, siendo que el profeta Isaías está manifestando o evidenciando un carácter de juicio, el mismo es tomado por el Señor para hablar en sentido, usando un verbo conjugado en pasado. Y dice Dios: yo he puesto ya. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es eterno. Nosotros que a veces creemos que a Dios lo agarra trasnochado la circunstancia. Nosotros creemos que a Dios se le fue de las manos este mundo, por ejemplo. Nosotros creemos que la problemática que a veces estamos viviendo, Dios no tiene el control de ella. Son los pensamientos que a nosotros nos vienen de repente con respecto a nuestras propias circunstancias. Algunas personas piden ser sanadas y la sanidad no llega. Pero esa petición Dios la tiene en cuenta. Por allí se asomó Michelle Esther. Yo creo que esta Michelle Esther Mendoza es hija de mi maestro Mendoza, Maibe y su amado. Que Dios me les bendiga, porque esta joven se me acerca por allí, por lo menos saludame, dime: sí, pastor, yo misma soy. Pues yo creo que sí, no estoy equivocado, es esta joven. Y perdonen que me interrumpa, pero a mí me gusta interactuar con las personas cuando estoy transmitiendo. Así que Dios bendiga a Hildemaro, si esta joven es la hija de Hildemaro, y si no, pues otra, también Dios me la bendiga. De tal manera que vengo diciéndoles que el profeta Isaías es usado entonces para dar
pero el Señor da por determinado que ya Él ha colocado la piedra de fundamento. ¿Qué nos quiere decir eso? Que el plan de Dios ya está establecido. A veces nosotros tomamos en cuenta aquello que dice, ustedes no me seleccionaron a mí, yo los seleccioné a ustedes. Pero quiere decir entonces que el espíritu del hombre tiene que despertarse hacia lo que ya está establecido por Dios. Y espero explicarme con esto. Porque el Señor en esta profecía claramente, el pueblo estaba por venirse, estaba viviendo una situación muy pero muy fuerte. Espiritualmente estaba en una condición totalmente caótica. La situación económica, la situación social, la situación era bastante crítica. En el tiempo en que el profeta manifiesta esta profecía, valga la redundancia, entonces, sin embargo, Dios habla y dice, ya yo he colocado una piedra de fundamento y la describe. Bien, sabemos entonces que está hablándonos de la revelación de Jesucristo a la humanidad. Hablando en un sentido eterno, ya yo he colocado, en mi plan ya yo tengo el control de todas las cosas, está diciendo el Señor. Y menciona, él dice, he colocado, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. No 2 piedras, 3 piedras, 4 piedras, no, una sola piedra. ¿Dónde la puso? En Sión. Esto de Sión tiene que ver con la forma que Dios quiere hablar figurativamente, porque cuando él se refiere puesto en Sión, está hablando en un primer sentido en Jerusalén. Pero ¿qué es Sión? Sión es un monte firme que está alrededor de Jerusalén. El Salmo 125:1 nos lo dice. Dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Por eso Dios está diciendo, he colocado una piedra en Sión, hablándonos de la capacidad de estabilidad que tiene esta piedra para ser fundamento, porque él luego en el mismo versículo lo va describiendo. Ahora bien, el asunto es que como está hablando de la venida de Jesús, como está hablando de la entrega de su Hijo unigénito a la humanidad, no podemos decir entonces que tiene que ver esta profecía solamente con Israel o con Samaria, o que tuviera que ver en todo caso con Judá y Jerusalén, que fue el reino que prevaleció hasta el tiempo de Jesús, según lo hemos estudiado en las Escrituras. No podemos decir eso, sino que es una profecía que trasciende a las naciones. Por eso dice la Biblia, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Es una profecía que trasciende a una ciudad. Hemos oído de testimonio de ciudades donde las personas se han vuelto a Jesucristo y el ambiente social ha cambiado. Es una profecía que trasciende a una familia. Porque hay familias que han sido un desastre hasta que Cristo llega al seno del hogar y ese hogar es transformado, es cambiado. Esta profecía trasciende a la vida del individuo. Porque el individuo, cuando Jesús viene a su existencia, también cambia. Por eso el Señor cambió la historia, el rumbo de la historia, o no el rumbo, sino que dividió la historia en dos. La historia humana se organiza cronológicamente, un antes de Cristo y después de Cristo. Eso para las personas que niegan el cristianismo es algo muy evidente a analizar. Usted que de repente le parece que el cristianismo es algo que se puede despreciar o X. Saludos mi hermana María Pineda, que Dios te bendiga. Gracias por estar allí. Ahora bien, entonces, como les vengo explicando en mi introducción, yo quiero basar en la descripción esta predicación que nos hace el versículo de la piedra de fundamento que menciona Dios a través del profeta Isaías. Porque cuando él dice que coloca una piedra de fundamento, entonces nos da como una descripción. Y yo veo que tratándose de una piedra de fundamento, entonces él está hablando de edificio, está hablando de edificar. Y de eso habla mucho la Biblia. De hecho, la Biblia es el manual de la familia. La Biblia no es el manual de la religión. La Biblia es el manual de la familia. Si queremos tener una familia bien edificada, no busque religión, busque la Biblia.
Si queremos tener una familia bien construida, va a ser bajo el fundamento de la enseñanza escritural. Eso está claro. Mucho lo dice el libro de Proverbios, libro de sabiduría. Ahora bien, les decía que tiene que ver entonces este versículo con la venida del Hijo unigénito de Dios y nos lo presenta como una piedra de fundamento, detallándola en sus características y de cuyos detalles quiero hacer una inferencia aplicada a la vida de aquellos a quienes se les revela Jesucristo. Porque el asunto no es que papá sea cristiano o mamá sea cristiana o mi familia sea, no. Es que el asunto del cristianismo es un encuentro personal con Dios a través de Jesucristo. Muchos predicadores las definimos como la mejor decisión que el hombre pueda hacer. Quizá usted logró casarse con la mujer que ama, con el hombre que ama, siendo hoy el día del amor. Quizá usted logró tener el negocio más elevado o el negocio más apreciado que usted quería tener. Está, como se dice, en su sitio. Pero eso no es la mayor decisión. La mayor decisión es tener a Jesucristo como el fundamento de nuestra existencia. Y se trata entonces, según le decía, de inferir un poco respecto a este versículo que a los que se conectaron un poquito tarde, estoy hablando de Isaías 28:16. Y entonces esa inferencia que quiero hacer nos indica que las palabras de Jesús oídas y obedecidas forman el fundamento firme de la vida humana. La misma Biblia nos lo manifiesta. Ahora bien, ¿qué debe identificar a una vida en cuya existencia se ha revelado Jesucristo? Aleluya. Saludos, Nelson, que Dios te bendiga. Nelson Bustamante, allá de Lara. Entonces, ¿qué debe identificar a una familia, a una persona en cuyo seno se ha revelado Jesucristo? En primer lugar, nos dice que aquella piedra que el Señor coloca de fundamento es piedra probada. Así la describe. Y permítanme que como predicador estoy así tomando el argumento, quizá no tan científico, quizá no tan teológico, por decirlo de alguna manera, quizá no tan hermenéutico en las profundidades de interpretación bíblica que las conocemos ahí. Pero no, sino lo que el Espíritu ha ministrado a mi espíritu, como decir, el Señor forma esta clase de modelo de vida. Espero darme a entender. De esta manera se evidencia la vida de alguien que se ha encontrado con esa revelación maravillosa de Jesucristo en el corazón. Y llama la atención que Él acepta a toda persona, a toda, absolutamente a toda. Quienes hacemos las diferencias en cuanto a la manera de creer y todas esas cosas somos los seres humanos. Pero el Señor, Él dice que el que a mí viene, yo no le echo fuera. Ahora bien, fíjense ustedes entonces que lo primero que encontramos allí es que es una piedra probada. Eso quiere decir que a quien se le revela Jesucristo debe ser una vida con actitud, aptitud y actitud triunfante. Estoy hablando de aptitud con P, de ser aptos, capacitados, con cualidades, empoderados. Y estoy hablando de actitud con C, de actuar. Pero en ambos casos estoy diciendo que una persona que quiera revelar o que se le ha revelado Jesucristo debe llevar una vida con aptitud y actitud de triunfo. No podemos nosotros ni en acción ni en lenguaje llevar una vida como que camina hacia el derrotero. Y miren que hemos atravesado situaciones duras, difíciles, pero por la gracia de Dios hemos aprendido a oír la noticia y a degustarla un poco, por decirlo de alguna manera, a reflexionar antes de tener una reacción. Permítanme ponerles un ejemplo.
Un ejemplo, en una oportunidad un joven llega a mi casa. Con mucha razón llegó como llegó, corriendo, desesperado, estaba pálido. Toca la puerta de mi casa, yo salgo hacia la calle y le veo temblando, asustado, y me dice, creo que quizá era pastor de jóvenes en la iglesia donde estaba en esa oportunidad, sí creo, o era el copastor de la iglesia. Pero ese muchacho vino para decirme, hermano, que a la hermana fulana le dieron en la calle tal un disparo en la cabeza. Dios mío, yo me quedo, una noticia así lo deja uno, pero yo me quedo sereno. Y reflexiono por un momento y digo, pero ¿tú estás seguro lo que estás diciendo? Sí, pastor, que andaban persiguiendo a alguien y ese alguien se escudó en ella y después le dispararon y tal. Ok, el caso es que el hecho sí pasó, pero milagrosamente esta joven se salvó porque ahora está en Chile esa joven, ¿saben? Le estoy hablando de un testimonio real de nuestro ministerio, donde las balas, los perdigones estaban en su cuello. La persona quizás sí falleció a la final, ella logró con su prima salvarse, pero lo que le quiero decir es la reacción de la persona. Me viene a este momento porque a veces somos así y somos determinantes creyendo de una vez en la tragedia. No. Yo creo que una persona que que es piedra probada, porque piedra probada tiene que ver con prueba, y está hablándonos del Hijo de Dios, y está hablándonos entonces de cómo debe ser un hijo de Dios en su comportamiento. Pero permítame que no sean los cuentos personales de Moisés Pineda, sino la Biblia, que dice así, 2 Corintios 3:5 en adelante, y también los capítulos 4, 8 en adelante, nos dice así: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. De tal manera que requerimos una aptitud de estar aptos, porque eso dijo Cristo. Los que reciben a Jesús le dio la potestad de ser hijos de Dios, y esa potestad nos hace aptos para disfrutar, para tener en nuestro alcance el recurso de la estabilidad, el recurso de resistir la prueba, porque dice también la Biblia que Dios no permitirá que seamos tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará juntamente con esa prueba, con esa tentación, va a dar la salida. Con razón que el apóstol Pablo nos identificó como personas que vamos a vencer en todo tiempo. Entonces lo primero es piedra probada, una aptitud y actitud de triunfo. Vamos a salir adelante cualquiera que sea. El apóstol Pablo, cuando le escribió a los filipenses, estaba en oportunidad de espera de su último tiempo. Pablo estaba para ser sacrificado, él mismo lo escribió en la carta, dice derramado en libación. Estaba hablando acerca de su muerte, de su entrega de la vida por Cristo. Bienvenido, mi amigo, te quiero mucho, Naudi, Dios te bendiga, Naudi Luciano, maestro de la música venezolana, que Dios te bendiga, un abrazo grande, mi hermano, gracias por ser mi amigo, feliz día de la amistad. Aquí estamos entonces diciéndoles que aptitud, pero también actitud de triunfo. El apóstol Pablo a los filipenses entonces les decía que sea por vida o sea por muerte, pero específicamente digo, porque para mí el vivir es Cristo. Y si muero, entonces es para mi ganancia. Yo quisiera estar con ustedes, filipenses, pero si el Señor le place que yo me vaya, entonces yo me voy. Pero igual el triunfo es para mí. Entonces recuerde, si usted forma parte de este edificio y usted es piedra viva, como nos dice Pedro, entonces usted y yo necesitamos tener actitud y aptitud de triunfo. Siempre dando una palabra de consolación, siempre dando una palabra de edificación, siempre dando una palabra de afirmación.
Yo soy de las personas que creo que nuestro país se va a levantar. Mire, yo creo firmemente que Dios tiene la mirada puesta sobre Venezuela. Mire, Venezuela gime, Venezuela llora. Estoy hablando de la gente que de repente clama, pero también estoy hablando de las madres angustiadas, que ni siquiera miran al cielo, pero que en su dolor profundo sienten el gemir de ver a sus hijos atravesar tantas situaciones difíciles. Pero, ¿sabe una cosa? La mirada de Dios está sobre la nación. Dios está esperando el momento preciso para actuar y sacar a flote nuestra patria. Eso lo tengo yo en una convicción firme en mi espíritu, y Venezuela va a ser un país exportador de productos de una y de otra índole. Los puertos se van a llenar para salir las embarcaciones, esos buques cargados a diferentes latitudes del mundo. También los aeropuertos lo harán, porque Dios está con nosotros. Esa es la actitud de los hijos de Dios. Estamos aptos para creerlo, porque no lo decimos por mitología, no lo decimos por utopía. No, creemos en un Dios que va a dar la victoria a la nación venezolana, porque Jesucristo se nos ha revelado a nosotros. Hay esperanza, mis estimados hermanos venezolanos que me ven en esta hora y que verán en diferido esta transmisión que estoy haciendo hoy, 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad. Amén. Pero en segundo lugar, a esta piedra se le llama piedra angular. ¿Qué era la piedra angular? Se los voy a describir. La piedra angular es una gran piedra usada como esquinero y sostén de un edificio. Es decir, esa piedra se colocaba en una esquina y unía dos muros, dos paredes. Tenía una gran capacidad esa piedra, por eso se llama piedra angular, y le daba firmeza a la construcción. Ahora bien, entonces, ¿qué nos enseña esta piedra angular? Que una vida cuya revelación de Jesucristo está en ella, tiene entonces a Cristo como modelo. Le hablo a los padres de familia. Los padres de familia requieren, o requerimos, porque yo soy padre de familia, tener a Cristo como modelo de vida, porque detrás de nosotros vienen otros. Bienvenida Marlene Sequera a esta transmisión. Ajá, qué bueno. Creemos por Venezuela. Así es, creemos por Venezuela. Entonces, les voy diciendo que necesitamos tener a Cristo como modelo. ¿Por qué? Porque, como les dije antes, el oír y hacer la palabra de Dios o las enseñanzas de Jesucristo es lo que nos hace a nosotros ser personas fundamentadas en el Señor, fundamentadas en la vida. Las palabras de Jesús, oídas y obedecidas, forman el fundamento firme de la vida de alguien. De tal manera que esta piedra angular, entonces, donde Cristo se ha revelado, especialmente las cabezas del hogar, deben llevar una vida ejemplar a los demás miembros de la familia. Porque, ¿sabe lo que dice Efesios 2:20? Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y cuando nos está hablando de edificarnos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, está hablándonos de la enseñanza escritural. Todo lo que cualquier ministro de Dios saque en enseñanza no debe tener títulos nuevos. Voy a explicarme esto, es decir, no tomemos la gloria para nosotros. Porque supuestamente, bueno, yo me vuelvo un gran predicador y entonces comienzo a levantar una generación como si fuera mía. Mundo, somos apenas un grano de arena en el gran mar de la humanidad, en el transmitir el mensaje de Dios. Por grande predicador que usted sea, usted es parte de una gran gama de hombres a quienes Dios les dio el privilegio de soltar una palabra con su boca para edificar vidas que le pertenecen a Dios. No es la generación nuestra, será nuestra porque vivimos en esta generación, pero no nos pertenecen, le pertenecen a Jesucristo. Él es la piedra angular y el fundamento de apóstoles y profetas es sacar de la escritura diligentemente la enseñanza precisa para edificar vida con la sagrada escritura inspirada por el Espíritu Santo,
transmitiéndola de enseñanza para edificación. Y esos que oyen entonces no deben ser solamente oidores, sino hacedores, como dice Santiago, para poder permanecer. Y como dijo el mismo Cristo, para cuando venga el viento, la lluvia y los ríos, esa casa permanezca firme y no se caiga. Piedra angular, modelo de vida, enseñanza aplicada. Ese debe ser entonces el modelo de vida de una persona en cuya vida se ha revelado Jesucristo. ¿Está conmigo? Debe ser el comportamiento, debe ser el modo de vida, el estilo de vida. Cristo es su modelo de vida. Yo recuerdo cuando, muy nuevo creyente, un amigo, creyente ya de tiempo, me dijo: hijo, yo recibí a Cristo muy joven. Y él me dijo: hijo, cuando alguien le diga que lo ama, dígale: Cristo te ama también. Cosas sencillas que uno recuerda. Y él estaba aconsejándome a mí como joven, saliendo de la adolescencia a la juventud. Y él me decía: porque necesitamos que el mundo sepa que Jesucristo es importante para la vida humana. Y así estamos predicándolo hoy. Pero lo otro que nos dice de esa piedra de fundamento es que es piedra preciosa. ¿Y a qué le suena esa piedra preciosa? Resulta que esta piedra fundamental también era embellecida. Se podía embellecer sirviendo en este caso no solamente como refuerzo del edificio, sino como decoración. ¿Cómo le parece? Esa piedra era probada, esa piedra era angular, pero esa piedra también era una piedra preciosa. Y no está hablando, por supuesto que podemos entenderlo como un diamante, como cualquier piedra preciosa, pues oro, como un rubí, como cualquier piedra preciosa que pueda existir. Pero analógicamente, metafóricamente, está refiriéndose a que esa piedra también podía ser una piedra adornada y servía de adorno al edificio, servía de adorno a esa edificación en medio de la sociedad, que se viera esa piedra angular bien organizadita. Y por ahí hay algunas imágenes que se presentan, porque eso no ha dejado de ser. Incluso hay una réplica que ahora en la arquitectura moderna usan para colocar la primera piedra, como dicen, y hacen una réplica de esas piedras y entonces la colocan y le colocan escritura. Pero en este caso específico, permítame decirle entonces que una persona en cuya existencia Cristo se ha revelado, lleva una vida de orden en el buen trato, la limpieza y el decoro. Sí, Señor. La manera como nos expresamos, cómo tratamos a la gente, la manera como vivimos, cómo está su casa organizada. ¿Sabía usted que eso tiene que ver con una persona que ha recibido el orden de Dios en su existencia a través de Jesucristo? Entendemos que el desorden y todas esas cosas el babilonismo son producto de un espíritu satánico. Todo lo que es desorden, en todo sentido. En el sentido del ornato, en el sentido personal, tiene que ver no con Dios, no con el orden, porque Dios es un Dios de paz, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de orden. Y en este particular, que conseguimos la piedra entonces preciosa, la persona que tiene a Cristo refleja orden en todo sentido. En su lugar de habitación es limpio, es decorado, aunque sea un lugar sencillo. Su trato debe ser afable y respetuoso principalmente. Primera de Pedro 3 y 4 dice: no piensen ustedes que se verán más elegantes con vestidos lujosos. La belleza no depende de las apariencias, sino de lo que hay en el corazón. Así que sean ustedes personas tranquilas y amables. Esta belleza nunca desaparece y es muy valiosa delante de Dios, nos dice la Biblia del lenguaje actual. Pero yo no estoy hablando de que usted se vista de esta manera o de aquella. No, señor, yo no ando por esos caminos. Ahora ponerme a pelear con las personas cómo se vistan para servirle a Dios. Pero sí que ande en decoro. Que tenga decoro, que tenga pudor, porque lo impúdico no va con el Señor, no inventemos.
Lo impúdico no camina con Dios, absolutamente no. Pero bueno, que no vamos a entrar en detalles con eso. Pero le digo, lo que sí es que la persona que tiene a Cristo tiene que ser una persona de orden. Tiene que ser una persona que es piedra preciosa. Me llama la atención cómo se describe, y le aconsejo leer la epístola a los Colosenses para que conozca el detalle que se da acerca de la vida de Epafrás, un personaje que aparece allí. Bienvenido, José Rafael Gutiérrez, mi estimado José Rafael Gutiérrez, apóstol. Que Dios te bendiga, apóstol de apellido. Allí en Chile, que Dios te bendiga. Creo que estás en Chile, hijo. Bendiciones para ti. Te queremos mucho y te apreciamos. Un abrazo grande en el Día de la Amistad. Entonces, entrando yo en la recta final de esto, les digo entonces que en la siguiente descripción que se dice es piedra estable, indicando que una persona a cuya vida se le revela Jesucristo debe obedecer los principios eternos. ¿Por qué? Porque es lo que nos manifestó el Señor Jesús con respecto a lo que será la estabilidad en la vida de alguien. El Señor Jesús fue muy enfático en manifestar que hacer la voluntad de Dios era del agrado personal de Él, y Él es el modelo de vida. Juan 4:34 les dice Jesús: mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y termine su obra. Esta característica la posee la persona que obedece conforme a Mateo 7:24 y 25. El que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa. Pero la casa no se cayó porque estaba construida sobre la piedra firme. Ahora, donde Cristo se ha revelado, esa persona que se le ha revelado Cristo tiene actitud de triunfo. Cristo es su modelo de vida. Esa persona es amante del decoro y esa persona obedece a los principios eternos. Son 4 enseñanzas que tomamos de este capítulo 28 de Isaías para compartirlos con ustedes en este día y decirles que el Señor espera de nosotros que sigamos revelando esa bendición que se nos otorgó el día que decidimos confesar que Jesús es nuestro Señor. Alguien preguntaba si era bíblico eso, porque la gente iba buscando qué es verdad en la Biblia y qué es verdad en la Biblia. Si era bíblico que se le dijera a alguien que confesara a Jesús, que orara con alguien. Por supuesto que si es bíblico. ¿Cómo no va a ser bíblico? Que la persona confiese que Jesucristo es el Señor de su vida y le permita al Espíritu Santo venir a morar en su corazón. Eso es bíblico. Eso es lo que el Señor quiere. Y nosotros que hemos tomado esa determinación un día, hoy estamos aquí oyendo esta palabra, que Cristo para nosotros es piedra aprobada, es también piedra, es piedra angular, es piedra preciosa y también es piedra. Estamos hablando de, permítanme ir a mis notas, finalmente, piedra estable, de fundamento estable. Estas características sirvan para que el Señor se siga glorificando en edificación y crecimiento en la vida de cada uno. Recibimos tu bendición, hijo José Rafael, desde allá, desde Chile. Aún en Chile, damos tus saludos a nuestra familia en el nombre del Señor. Hoy quiero yo hacer una oración de bendición por ustedes. Bendecirles en este día, en este tiempo que he compartido este espacio de predicación de la palabra y pidiendo fortaleza para la vida de cada uno. Recuerde que nuestra actitud debe ser una actitud triunfante. No deje de motivar con sus palabras. La gente a veces critica aquello que si es positivismo, que si nada, no. Usted tiene un lenguaje de fe. Hable fe, hable fe, hable fe, hable fe, hable fe. Transmita fe. Su actitud debe ser una actitud triunfante. Si hace falta algo de orden, vamos a buscar el orden. Vamos a crear el orden necesario y vamos a mantenernos estables porque nuestra vida está sobre la piedra angular,
que eso indica seguir el ejemplo de la enseñanza bíblica para mantenernos firmes conforme a la gracia de Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias, Señor, y en tu nombre quiero declarar una bendición para todos aquellos que han oído este consejo. Oh Dios mío, si tú te has revelado al espíritu de cada uno, necesitamos, Señor, tener actitud de triunfo, necesitamos tenerte como modelo, necesitamos llevar una vida ordenada y necesitamos, Señor, seguir los principios eternos para que otros también puedan alcanzar, Señor, esa gracia de ser salvos a través de Jesucristo. Hoy estamos pidiendo, Señor, que tu bendición sea sobre cada uno y que los planes y propósitos que nosotros tenemos en nuestro espíritu, Señor, tu bendición haya sido revelándonos eso para que nosotros no fracasemos, no nos quedemos en el camino, porque tus planes nunca fracasan. El plan eterno de Dios nunca fracasa. Por eso estamos no confiando en nuestras propias fuerzas, sino en el maravilloso poder de Dios. Muchas gracias, Padre, en el glorioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones para todos. Nos vemos en próxima oportunidad. Un abrazo grande y feliz día del amor y de la amistad para todos. Amén.